En la actualidad, el universo experimenta una expansión tan acelerada que en cada segundo la distancia entre galaxias lejanas se incrementa en miles de kilómetros. No obstante, una perspectiva aún más asombrosa se presenta al considerar el reino incomprensible que precedió a ese instante. Se trata de un dominio donde la nada no constituía un espacio vacío, donde el tiempo no transcurría y donde el concepto mismo de existencia se desintegraba por completo. En esta exploración se abordará la espuma cuántica burbujeante con partículas virtuales, la colisión de multiversos infinitos y realidades matemáticas que hacen que el universo conocido parezca insignificante. Si el descubrimiento de los enigmas más profundos del universo resulta de interés, es posible suscribirse para no perderse los próximos episodios. A continuación, se inicia este viaje de exploración. Es preciso imaginar el límite final, el cese literal del antes y el advenimiento del cuándo. Los científicos lo denominan T0, una etiqueta que, a pesar de su aparente inocencia, oculta la transformación más violenta de la historia cósmica. En este umbral, la noción misma de antes carece de sentido, ya que el tiempo, en sí mismo, aún no había emergido. Es fundamental reflexionar sobre esta idea. La ausencia de relojes que marquen el paso, de envejecimiento, de una secuencia de eventos. No se trata de una oscuridad que aguarda la luz, sino de la completa inexistencia de la duración. En este punto, las matemáticas se quiebran, de manera análoga a una computadora al intentar dividir por cero. Las ecuaciones de Einstein, que con precisión describen la gravedad y el espacio-tiempo en todas sus manifestaciones, simplemente dejan de ser aplicables, arrojando infinitos y respuestas imposibles. Es como si el universo mismo exhibiera una señal de prohibido el paso, escrita en el lenguaje de la física. Sin embargo, es aquí donde la situación se torna verdaderamente enigmática. El momento que se busca comprender no es únicamente el origen del universo conocido, sino el inicio del marco que permite que los comienzos sucedan. Previo a este instante, no existía un escenario en el cual pudiera desarrollarse ningún drama cósmico. Sin dimensiones que cuantificar, sin espacio que ocupar y sin tiempo que transcurrir, la situación es comparable a intentar describir el color de algo que nunca ha reflejado luz, en un lugar donde la luz misma es una imposibilidad. Esta analogía ilustra la dificultad inherente a la pregunta sobre lo que existía antes del Big Bang. Se recurre a conceptos que solo adquieren significado después del momento que se intenta examinar. No obstante, la física moderna sugiere que algo de profunda relevancia acontecía en este reino incomprensible. La mecánica cuántica indica que, incluso en el vacío perfecto, la energía puede manifestarse brevemente y desvanecerse de nuevo. Estas fluctuaciones cuánticas ocurren de manera constante en el vacío del espacio en la actualidad. Sin embargo, si pudieran manifestarse en la nada absoluta, entonces quizás la nada nunca fue verdaderamente una ausencia total. La teoría predominante sugiere que la totalidad del universo conocido tuvo su origen en una de estas fluctuaciones cuánticas. Pero en lugar de desvanecerse, creció en menos de una billonésima de billonésima de billonésima de segundo. Esta burbuja microscópica de energía se expandió a una velocidad superior a la de la luz misma, generando espacio a medida que avanzaba. Es posible concebir este proceso como la formación de una burbuja de jabón en la superficie de un agua completamente inmóvil, con la salvedad de que ni el agua ni la superficie existen. De alguna manera, la burbuja crea ambos elementos a medida que se expande. Esta burbuja se convierte en la totalidad del estanque, del mundo, de todo. Este proceso, denominado inflación cósmica, ofrece una explicación a la notable uniformidad del universo en todas direcciones. Asimismo, aclara por qué el espacio se percibe como plano y no curvo.
Sin embargo, plantea una interrogante aún más desconcertante, con la que los físicos continúan lidiando en la actualidad. Si las fluctuaciones cuánticas poseen la capacidad de generar un universo a partir de la nada, ¿por qué habrían de detenerse en ese punto? Las matemáticas sugieren que no lo harían, sino que apuntan a algo mucho más extraordinario que un único origen cósmico. No obstante, lo que se descubre a continuación hace que la historia del origen del universo conocido parezca sencilla. Al vaciar un frasco por completo, ¿está realmente vacío? La mayoría de las personas responderían afirmativamente. Sin embargo, la física revela una realidad sorprendente. Lo que se denomina espacio vacío está, en verdad, colmado de actividad imperceptible. Incluso en el vacío más profundo entre galaxias, donde la materia es tan escasa que podría encontrarse un solo átomo por metro cúbico, el espacio mismo permanece vibrante con energía. Esta no es la nada que debaten los filósofos, sino una nada mensurable, detectable y experimentalmente verificada que se resiste a permanecer como tal. Los científicos descubrieron este fenómeno al intentar enfriar sistemas hasta el cero absoluto y eliminar hasta el último vestigio de energía. Se encontraron con una imposibilidad. La energía nunca llega a cero. Incluso a la temperatura más baja posible, 273 de los campos cuánticos continúan vibrando con lo que los físicos denominan energía de punto cero. Es comparable a intentar calmar una olla de agua hirviendo. Por mucho calor que se retire, pequeñas burbujas siguen formándose y estallando en el fondo. Estos campos cuánticos llenan cada centímetro cúbico del espacio, constituyendo lo que los científicos llaman el vacío cuántico. Es posible imaginar un océano que parece perfectamente en calma en la superficie, pero bajo las olas, innumerables criaturas nadan en patrones demasiado rápidos y diminutos para ser captados por la vista. El vacío cuántico opera de manera similar, aparentando estar desprovisto de contenido mientras alberga una constante creación y destrucción a escalas inferiores a las de los átomos. Es en este punto donde la situación se torna peculiar. Estos campos cuánticos pueden, en ocasiones, tomar prestada energía del futuro para generar pares de partículas que emergen, danzan brevemente juntas, para luego aniquilarse y desaparecer. Este fenómeno ocurre billones de veces por segundo en cada pequeño volumen de espacio circundante en este preciso instante. La energía prestada se restituye con tal celeridad que el sistema de contabilidad del universo jamás percibe la deuda. Los científicos demuestran que esto no es meramente una teoría al medir el efecto Casimiro. Cuando dos placas metálicas se sitúan a una proximidad extrema en el vacío, los campos cuánticos entre ellas disponen de menos espacio para fluctuar que los campos externos. Esto genera una fuerza pequeña, pero mensurable, que empuja las placas una hacia la otra. El espacio vacío ejerce, literalmente, presión. Sin embargo, lo que resulta verdaderamente asombroso es lo siguiente. Si el universo observable surgió de fluctuaciones cuánticas en un vacío, ¿en qué consistía ese vacío? ¿Qué proporcionó los campos cuánticos que pudieron fluctuar en primer lugar? Es imperativo cuestionarse si existen estratos aún más profundos de la nada. Algunos físicos proponen que las propias matemáticas podrían constituir el fundamento de todo, no como números escritos en papel, sino como relaciones matemáticas puras que existen con independencia de la realidad física. Desde esta perspectiva, el universo no está compuesto de materia y energía, sino de patrones matemáticos lo suficientemente complejos como para experimentarse a sí mismos. Otros sugieren que la conciencia desempeña un papel fundamental en la creación de la realidad a través de la observación. La mecánica cuántica demuestra que las partículas existen en múltiples estados
simultáneamente hasta que algo las mide. ¿Podría el acto de observación por parte de seres conscientes realmente colapsar infinitas posibilidades en la única realidad que se experimenta? Estas interrogantes impulsan hacia una posibilidad aún más extraña sobre lo que existía antes de la existencia misma. En este preciso momento, las partículas están apareciendo y desapareciendo dentro del cuerpo de cada individuo. Estos fenómenos no son efectos especiales de ciencia ficción, son partículas virtuales, fundamentales para el funcionamiento de la realidad en su nivel más profundo. Cada segundo, cuatrillones de estas entidades fantasmales emergen en las células, existen durante fracciones de tiempo incomprensibles y luego se desvanecen sin dejar rastro. Las partículas virtuales, aunque suenen a fantasía, producen efectos reales y mensurables. Son responsables de las propiedades magnéticas de los electrones, de la interacción de la luz con la materia e incluso de la fuerza que impide la desintegración de los núcleos atómicos. Sin partículas virtuales, los átomos no podrían existir, la química sería imposible y la vida misma no se manifestaría. Es posible concebir las partículas virtuales como tarjetas de crédito cósmicas. Toman prestada energía del vacío cuántico, la utilizan brevemente para existir y luego la devuelven al desaparecer. Cuanto más corta sea su vida útil, mayor cantidad de energía pueden tomar prestada. Algunas partículas virtuales solo existen durante 10 o 24 segundos, pero durante ese lapso incomprensiblemente breve, pueden transportar enormes cantidades de energía. El vacío cuántico no es un espacio desprovisto de contenido que espera ser llenado, sino más bien una sopa cósmica donde los ingredientes se disuelven y se reforman constantemente. Los fotones virtuales transportan fuerzas electromagnéticas entre partículas cargadas. Los gluones virtuales unen quarks dentro de protones y neutrones. Partículas virtuales de todo tipo aparecen y desaparecen, creando una base invisible bajo la realidad visible. La parte más asombrosa es la siguiente. Estas partículas virtuales pueden, en ocasiones, volverse reales. Cuando se inyecta suficiente energía en el vacío cuántico, los pares de partículas virtuales pueden separarse antes de aniquilarse mutuamente, convirtiéndose en adiciones permanentes a la realidad. Este fenómeno ocurre alrededor de los agujeros negros, donde los intensos campos gravitacionales proporcionan la energía necesaria para que las partículas virtuales escapen de su deuda cuántica. Stephen Hawking descubrió que los agujeros negros se evaporan al convertir partículas virtuales en reales. Cerca del horizonte de sucesos, los pares de partículas virtuales se separan por la gravedad. Una partícula cae en el agujero negro, mientras su compañera escapa al espacio como radiación real. El agujero negro pierde energía en este proceso, encogiéndose lentamente hasta desaparecer por completo en un estallido final de luz. Este proceso sugiere algo profundo sobre la naturaleza de la existencia. Si las partículas virtuales pueden volverse reales cuando se les proporciona suficiente energía, y si la totalidad del universo conocido pudo haber comenzado como una fluctuación cuántica, entonces el límite entre lo real y lo virtual se vuelve sorprendentemente tenue. Algunos físicos proponen que la totalidad del universo conocido podría seguir siendo virtual en cierto sentido, tomando prestada su energía de un nivel de realidad aún más profundo que aún no ha sido descubierto. Desde esta perspectiva, todo lo que se denomina real, desde planetas hasta personas y galaxias, existe en tiempo prestado en una fluctuación cuántica cósmica que comenzó hace 13.8 mil millones de años. Pero si las partículas virtuales pueden crear un universo, también podrían estar creando otros. El mismo vacío cuántico que genera partículas virtuales efímeras alrededor podría estar generando cosmos enteros en reinos indetectables. Las implicaciones de esta comprensión conducen a una posibilidad que empequeñece incluso
el origen cósmico conocido. El universo podría ser una burbuja en un baño cósmico infinito. En este preciso instante, mientras se leen estas palabras, innumerables otras versiones del lector podrían estar leyendo versiones ligeramente diferentes de esta frase en universos paralelos. Algunos de esos universos son casi idénticos al conocido, difiriendo únicamente en la posición de un solo electrón. Otros son tan extraños que las leyes de la física operan de manera completamente distinta. La teoría del multiverso surgió cuando los físicos comprendieron que las fluctuaciones cuánticas no tienen por qué detenerse en la creación de un único universo. Si el vacío cuántico pudo producir el cosmos conocido, podría producir otros. De hecho, las matemáticas sugieren que debe producir otros de manera constante e interminable, como burbujas de jabón que se forman en la superficie de un mar infinito. Cada universo comenzaría con su propio Big Bang. Se expandiría a través de su propia versión de inflación cósmica y desarrollaría sus propiedades únicas. Algunos podrían poseer una gravedad más intensa, provocando que las estrellas ardan con mayor rapidez y mueran más jóvenes. Otros podrían tener fuerzas electromagnéticas más débiles, impidiendo por completo la formación de átomos. La mayoría serían páramos estériles, donde la complejidad nunca se desarrolla, pero algunos podrían albergar formas de vida inimaginables. Es posible imaginar un océano cósmico eterno, donde cada ola posible finalmente se forma. El universo conocido es solo una ola en este océano, temporal y único, pero no especial. El multiverso no se preocupa por la existencia de los seres humanos más de lo que el océano se preocupa por las gotas de agua individuales. Pero es aquí donde la situación se vuelve verdaderamente asombrosa. Algunas versiones de la teoría del multiverso sugieren la existencia de universos infinitos, lo que implica que cada variación posible de la realidad existe en algún lugar. Hay un universo donde los dinosaurios nunca se extinguieron, otro donde la gravedad repele en lugar de atraer, y uno donde el lector decidió convertirse en astronauta en lugar de leer este guión. Estas realidades paralelas no son meras fantasías de ciencia ficción. Surgen de manera natural de las descripciones matemáticas más avanzadas de la mecánica cuántica y la inflación cósmica. Al resolver las ecuaciones que rigen el vacío cuántico, la creación de universos infinitos emerge como una consecuencia ineludible. Las implicaciones son impresionantes y a la vez aterradoras. Si existen universos infinitos, entonces cada tragedia y triunfo posible está ocurriendo en algún lugar en este preciso instante. Cada libro que podría escribirse ya existe en algún universo, y cada descubrimiento científico que podría hacerse ya se ha realizado en innumerables realidades paralelas. Algunos físicos llevan esta idea aún más lejos, sugiriendo que el multiverso mismo podría ser solo un nivel en una jerarquía aún mayor. Quizás existan infinitos multiversos, cada uno conteniendo infinitos universos apilados en capas de realidad que se extienden más allá de la capacidad de comprensión humana. Sin embargo, si existen universos paralelos, es posible que no permanezcan paralelos para siempre. La mecánica cuántica sugiere que los universos podrían colisionar, fusionarse o influenciarse entre sí de formas que apenas se comienzan a comprender. La radiación de fondo cósmico de microondas que inunda el cielo podría contener firmas sutiles de colisiones con otros universos que ocurrieron hace miles de millones de años. Esta posibilidad apunta a una idea aún más radical sobre lo que existía antes del origen conocido. ¿Y si el Big Bang no fue el principio, sino el último reinicio? ¿Es posible imaginar un fénix cósmico que muere en llamas cada billón de años solo para renacer de sus propias cenizas?
Algunos físicos proponen que el universo sigue este patrón, ciclando a través de interminables rondas de expansión, colapso y renacimiento. Desde este punto de vista, el Big Bang no fue una creación de la nada, sino una transformación de algo que existía previamente. El modelo de universo cíclico sugiere que el cosmos se expande durante miles de millones de años, tal como se observa en la actualidad. Sin embargo, eventualmente, la expansión se desacelera, se detiene y se invierte. La gravedad prevalece en la batalla final, atrayendo cada galaxia, cada estrella, cada átomo de nuevo en un colapso cósmico denominado el Gran Colapso. Pero aquí reside la peculiaridad. En lugar de culminar en una destrucción total, el Gran Colapso se convierte en un Big Bang. El universo rebota desde la máxima compresión, erupcionando en un nuevo ciclo de expansión. El tiempo no cesa durante esta transición, sino que continúa a través de lo que los físicos denominan un rebote cósmico. Es posible concebirlo como un trampolín cósmico. El universo cae hacia la superficie del trampolín, acelerando a medida que se aproxima a la densidad máxima. Luego, la elasticidad del trampolín entra en acción, impulsando al universo de vuelta a un nuevo ciclo de expansión. Cada rebote genera lo que, desde el interior, parece un Big Bang, aunque en realidad es solo otra oscilación en un ritmo eterno. Este modelo resuelve varios enigmas que aquejan la teoría tradicional del Big Bang. Explica por qué el universo parece tan uniforme en temperatura y densidad sin requerir la increíblemente rápida inflación que exigen los modelos estándar. También elimina la incómoda pregunta de qué causó el Big Bang, ya que no hubo un comienzo definitivo, sino ciclos interminables. Observaciones recientes de la expansión acelerada del universo, impulsada por la misteriosa energía oscura, parecen descartar un futuro gran colapso. Sin embargo, los teóricos cíclicos han adaptado sus modelos para incluir la energía oscura. Proponen que la fuerza de la energía oscura cambia a lo largo de escalas de tiempo cósmicas, revirtiendo eventualmente de impulsar la expansión a impulsar la contracción. En algunas versiones de la cosmología cíclica, cada ciclo tiene una duración aproximada de 1 billón de años. El ciclo actual comenzó hace 13.8 mil millones de años, lo que lo sitúa como relativamente joven en términos cósmicos. Restan cientos de miles de millones de años antes de que la expansión se detenga y comience el colapso. No obstante, cada ciclo podría no ser idéntico. Pequeñas variaciones podrían acumularse a lo largo de las generaciones cósmicas, haciendo que cada universo sea ligeramente diferente de su predecesor. Quizás la conciencia y la inteligencia evolucionan aún más en cada ciclo, a medida que la información se transfiere de una generación cósmica a la siguiente. Otros modelos cíclicos proponen que los universos paralelos se turnan para expandirse y contraerse como pistones cósmicos en un motor infinito. Mientras un universo se expande, otros se contraen. Mientras otros explotan en nuevos Big Bangs, el universo conocido avanza en su fase de expansión. Estas ideas sugieren que la pregunta ¿qué existía antes del Big Bang? Tiene una respuesta sencilla: el ciclo anterior. Pero esto solo profundiza el misterio. ¿Qué inició el ciclo interminable en primer lugar? ¿Y podrían los ciclos terminar alguna vez? La realidad podría poseer 6 dimensiones invisibles envueltas alrededor de cada punto del espacio. En este preciso instante, mientras se lee esto, se está rodeado de dimensiones que no se pueden ver, tocar o experimentar directamente. Según la teoría de cuerdas, estas dimensiones ocultas están enrolladas tan apretadamente que existen en cada ubicación del mundo tridimensional familiar, pero a escalas tan diminutas que ni siquiera los microscopios más potentes pueden detectarlas. Es posible imaginar una manguera de jardín vista desde lejos. Parece unidimensional, como una línea, pero al acercarse
se descubre que posee dimensiones circulares ocultas envueltas a lo largo de su longitud. La teoría de cuerdas sugiere que el universo funciona de la misma manera. Lo que se experimenta como 3 dimensiones de espacio más una de tiempo podría ser, en realidad, 4 dimensiones desplegadas de una realidad que contiene 10 u 11 dimensiones en total. Estas dimensiones adicionales no son espacio vacío. Son arenas dinámicas y cambiantes donde se desarrollan las fuerzas fundamentales de la naturaleza. La intensidad de la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares en las dimensiones familiares depende de cómo las dimensiones ocultas están curvadas y retorcidas. En la teoría de cuerdas, los bloques de construcción más pequeños de la realidad no son partículas, sino diminutos bucles vibrantes de energía llamados cuerdas. Estas cuerdas son inimaginablemente pequeñas, de aproximadamente 10-35 metros de longitud. Esto es tan diminuto que si un átomo se escalara al tamaño del sistema solar, una cuerda seguiría siendo más pequeña que un árbol. Cada patrón de vibración diferente de estas cuerdas genera lo que se percibe como distintas partículas. Un electrón es una cuerda que vibra de una manera. Un fotón es la misma cuerda que vibra de manera diferente. Un quark es otro patrón de vibración. Es comparable a una sinfonía cósmica donde cada nota corresponde a una partícula fundamental diferente. Pero es aquí donde se establece la conexión con los orígenes cósmicos. La teoría de cuerdas sugiere que el Big Bang pudo haber sido desencadenado por colisiones entre objetos de dimensiones superiores denominados branas. La totalidad del universo podría ser una membrana tridimensional flotando en un espacio de dimensiones superiores, como una película de jabón en la superficie de una burbuja multidimensional. Cuando 2 branas colisionan en este reino de dimensiones superiores, el impacto libera enormes cantidades de energía en cada brana. Desde la perspectiva interna de una de estas branas, esta liberación de energía se manifiesta como un Big Bang. El tiempo y el espacio, tal como se conocen, comienzan en el momento de la colisión, pero las branas mismas existían antes del choque. Este modelo de colisión de branas explica varios misterios sobre el comienzo del universo. Aclara la increíble uniformidad de la radiación de fondo cósmico de microondas sin requerir una inflación más rápida que la luz. También sugiere que lo que se denomina Big Bang fue, en realidad, una transición de un estado de la brana a otro, no una creación de la nada absoluta. Las dimensiones ocultas podrían incluso contener branas paralelas que albergan otros universos. Estas realidades paralelas podrían estar tan cerca como 1 milímetro en el espacio de dimensiones superiores, pero completamente inalcanzables porque se está confinado a la brana tridimensional. Esto conduce a una posibilidad aún más asombrosa sobre la naturaleza de la creación cósmica. En algún lugar del cosmos, nuevos universos nacen cada segundo. Mientras se lee este guión, innumerables Big Bangs han estallado en regiones distantes del espacio, cada uno creando un cosmos entero lleno de miles de millones de galaxias. Esto no es ciencia ficción. Es la consecuencia lógica de la teoría de la inflación eterna, uno de los modelos más exitosos de la cosmología moderna. La teoría de la inflación tradicional explica cómo el universo creció de un tamaño subatómico a cósmico en su primera fracción de segundo. Pero la inflación eterna sugiere que este proceso nunca se detiene. Simplemente se mueve de un lugar a otro, creando una secuencia interminable de universos de bolsillo en un multiverso en constante expansión. Es posible imaginar una olla de agua hirviendo donde las burbujas se forman y se separan constantemente de la superficie. Cada burbuja representa un universo como el conocido, con su propio espacio, tiempo y leyes físicas. El agua hirviendo representa el campo inflacionario que llena el multiverso, creando para siempre nuevas burbujas de realidad. El universo observable
es solo el interior de una de esas burbujas. El Big Bang no fue el principio de todo, sino el momento en que la región local del espacio dejó de inflarse y comenzó la expansión más lenta que se observa en la actualidad. Pero fuera de esta burbuja, el campo de inflación cósmica continúa su crecimiento exponencial, generando ocasionalmente nuevos universos de bolsillo. Este proceso no tiene principio ni fin. Incluso si la inflación comenzó en algún momento del pasado, una vez que se inicia, produce un tiempo futuro infinito y un espacio infinito. El multiverso crece tan rápidamente que, por muchos universos de bolsillo que se formen, siempre hay espacio para infinitos más. Cada universo de bolsillo podría tener diferentes constantes físicas. En algunos, la gravedad podría ser más intensa, provocando que las estrellas se quemen rápidamente. En otros, la fuerza electromagnética podría ser más débil, impidiendo por completo la formación de química compleja. La mayoría de los universos de bolsillo serían estériles, pero ocasionalmente uno tendría las condiciones adecuadas para la complejidad y la vida. Las distancias entre los universos de bolsillo son asombrosas, más allá de la imaginación. Están separados por regiones de espacio aún en inflación que crecen más rápido de lo que la luz puede cruzarlas. Incluso si se pudiera viajar a la velocidad de la luz para siempre, nunca se llegaría a otro universo de bolsillo, porque el espacio entre ambos se expande más rápido de lo que se puede cruzar. Pero aquí reside la parte verdaderamente asombrosa. En un multiverso eternamente inflacionario, cada universo posible existe en algún lugar. Hay un universo de bolsillo donde las leyes de la física permiten viajar más rápido que la luz, otro donde el tiempo retrocede, e incluso uno donde las constantes están ajustadas con tanta precisión que los agujeros negros evolucionan naturalmente en seres conscientes. Esta proliferación infinita de realidades plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la existencia misma. Si cada universo posible existe, entonces la posibilidad y la actualidad se convierten en lo mismo. Todo lo que puede suceder, sucede en algún lugar de la vasta extensión. Algunos físicos se preocupan de que la inflación eterna haga imposible la ciencia al predecir que cualquier cosa puede suceder en algún lugar. Otros la abrazan como la explicación más elegante de por qué el universo parece tan perfectamente ajustado para la complejidad y la vida. Pero incluso la inflación eterna deja un misterio más profundo sin resolver. En el límite del Big Bang, las matemáticas mismas se desmoronan. Los físicos han rastreado la historia del universo hasta una pequeña fracción de segundo después de su inicio. Pueden describir la formación de los primeros núcleos atómicos, el nacimiento de las primeras estrellas, e incluso el momento en que el espacio se volvió transparente a la luz. Pero hay un límite que no pueden cruzar. Un momento en que todas sus ecuaciones producen sinsentido. Este límite se denomina la época de Planck. Dura desde el tiempo cero hasta aproximadamente 10,43 segundos después del Big Bang. Durante este intervalo incomprensiblemente breve, el universo era tan caliente y denso que los efectos cuánticos dominaban la gravedad misma. El espacio y el tiempo se volvieron granulares e inciertos, como una fotografía ampliada hasta que se pueden ver los píxeles individuales. A la escala de Planck, el tejido liso del espacio-tiempo que Einstein describió se desgarra en espuma cuántica. Distancias más pequeñas que la longitud de Planck, aproximadamente 10,35 metros, carecen de sentido. Los intervalos de tiempo más cortos que el tiempo de Planck, aproximadamente 10,43 segundos, no pueden medirse ni siquiera en principio. Es comparable a intentar usar una regla hecha de átomos para medir algo más pequeño que un átomo. La propia regla se convierte en el factor limitante. De manera similar, al intentar sondear la época de Planck,
los conceptos de espacio y tiempo se convierten en la limitación. Se está intentando usar el espacio-tiempo para comprender el origen del espacio-tiempo mismo. Esto genera lo que los físicos denominan el problema de la frontera. Cada ecuación de la física asume que el espacio y el tiempo existen como un escenario de fondo donde los eventos pueden desarrollarse. Pero en el momento del Big Bang no había escenario. El escenario mismo estaba siendo creado junto con los conceptos mismos de momento y creación. La relatividad general de Einstein, la mejor teoría de la gravedad y el espacio-tiempo, predice que toda la materia se comprimió en un punto matemático de densidad infinita llamado singularidad. Pero las infinitudes en física suelen indicar que una teoría ha alcanzado sus límites. La realidad no contiene realmente infinitudes. Las descripciones matemáticas simplemente se desmoronan. La mecánica cuántica sugiere que la singularidad debería ser reemplazada por algo más, quizás una región de máxima densidad posible, donde el espacio y el tiempo se cuantifican como niveles de energía en un átomo. Pero aún no existe una teoría completa de la gravedad cuántica para describir este reino. Algunos físicos proponen que preguntar qué sucedió antes de la época de Planck es como preguntar ¿qué hay al norte del Polo Norte? El tiempo mismo podría tener un límite, un primer momento que no fue precedido por nada. Desde este punto de vista, el Big Bang representa el comienzo absoluto de la existencia temporal. Otros sugieren que el tiempo podría ser emergente, surgiendo de procesos más fundamentales y atemporales. Así como la temperatura emerge del movimiento de innumerables átomos, el tiempo podría emerger de interacciones cuánticas en una realidad más profunda que no experimenta duración. Este problema de la frontera apunta hacia uno de los misterios más profundos de toda la ciencia: la relación entre la información y la existencia misma. Antes de que el universo comenzara, ¿dónde residía la información necesaria para crearlo? Cada partícula del cuerpo, cada átomo de cada estrella, cada estado cuántico de cada galaxia contiene información. El ADN contiene información sobre la estructura biológica. Los estados cuánticos de los electrones en el cerebro contienen información sobre los pensamientos y recuerdos. El universo está fundamentalmente compuesto de información. Pero, ¿de dónde provino toda esta información originalmente? Es posible considerar un simple átomo de hidrógeno, el elemento más básico del cosmos. Incluso este sistema aparentemente simple contiene información precisa sobre el nivel de energía del electrón, la dirección de giro y las características orbitales. Al multiplicar esto por cada átomo en cada galaxia, la cantidad de información en el universo observable se vuelve astronómica, más allá de la comprensión. La física tradicional trata la información como algo que se codifica en materia y energía ya existentes. Pero la mecánica cuántica revela algo extraño. La información misma podría ser más fundamental que la materia y la energía que la transportan. En los sistemas cuánticos, la información sobre el estado de una partícula determina lo que es la partícula, no al revés. Esto conduce a una paradoja que ataca el corazón de los orígenes cósmicos. Si el universo comenzó a partir de fluctuaciones cuánticas en el espacio vacío, ¿de dónde provino el contenido de información de esas fluctuaciones? El espacio vacío no debería contener las vastas bibliotecas de información necesarias para especificar las propiedades de miles de millones de galaxias. Algunos físicos proponen que la información se conserva como la energía, lo que significa que nunca puede crearse ni destruirse, solo transformarse. Desde este punto de vista, la información del universo debe haber existido antes del Big Bang de alguna forma. Pero esto solo traslada el misterio a otro nivel. ¿Qué almacenó toda esa información antes de que existieran el espacio y el tiempo? El principio holográfico
ofrece una solución asombrosa. Sugiere que toda la información contenida dentro de cualquier volumen de espacio puede codificarse en la superficie que delimita ese volumen, como un holograma que contiene una imagen tridimensional completa en una superficie plana. Aplicado a la cosmología, esto significa que toda la información del universo podría estar codificada en su límite, en el horizonte cósmico. Desde esta perspectiva, la realidad tridimensional podría ser una proyección de información almacenada en una superficie bidimensional distante. Podría estarse viviendo dentro de un holograma cósmico sin saberlo. Pero esto todavía no explica de dónde provino originalmente la información del límite. Algunos teóricos proponen que la información es verdaderamente fundamental, existiendo independientemente del espacio, el tiempo, la materia y la energía. Desde este punto de vista, la realidad física emerge del procesamiento puro de información, como una computadora cósmica ejecutando el programa que se denomina universo. Si la información es fundamental, entonces preguntar de dónde vino podría ser como preguntar por qué funcionan las matemáticas. La información simplemente existe como una característica básica de la realidad, sin necesidad de más explicación. El universo sería una posible disposición de esta información primordial, seleccionada por procesos que aún no se comprenden. Esta visión inicial de la realidad basada en la información apunta a una posibilidad aún más extraña sobre la naturaleza de la existencia misma. La verdadera nada podría ser imposible. Es posible imaginar el vacío perfecto, sin materia, sin energía, sin espacio, sin tiempo, sin campos, sin fuerzas, sin posibilidades de que suceda nada. Esto es lo que la mayoría de la gente concibe como la nada absoluta. Pero la mecánica cuántica sugiere que tal estado no puede existir ni siquiera en principio. La razón radica en el principio de incertidumbre, una de las leyes fundamentales que rigen la realidad en sus escalas más pequeñas. Este principio establece que no se puede conocer simultáneamente la posición y el momento exactos de ninguna partícula. Pero se aplica a más que solo partículas. También se aplica a la energía y el tiempo, y a los campos cuánticos que llenan todo el espacio. En una región perfectamente vacía, con energía cero, se conocería la energía exactamente. Pero el principio de incertidumbre prohíbe este conocimiento perfecto. Por lo tanto, la energía debe fluctuar, tomando prestado y devolviendo al vacío cuántico en un juego de conchas cósmico que nunca se detiene. Estas fluctuaciones no son meros artefactos matemáticos, producen efectos reales observables. Las partículas virtuales aparecen, existen brevemente, luego se aniquilan entre sí y desaparecen. Cuanto más corta sea su vida útil, más energía pueden tomar prestada. Pero durante ese breve momento, la energía prestada puede crear realidades temporales. Ahora bien, aquí reside la parte asombrosa. Si las fluctuaciones cuánticas pueden ocurrir en el espacio vacío, también deberían poder ocurrir en ausencia del espacio mismo. La pura nada, si pudiera existir, seguiría estando sujeta a la incertidumbre cuántica. Esto significa que la nada fluctuaría, creando algo de la nada a través de las leyes fundamentales de la mecánica cuántica. Estas fluctuaciones en la pura nada no se limitarían a pequeños pares de partículas. El principio de incertidumbre permite fluctuaciones enormes si duran tiempos increíblemente cortos. Una fluctuación lo suficientemente grande como para crear un universo entero estaría permitida siempre que devuelva su energía prestada lo suficientemente rápido. Pero aquí es donde entra en juego la inflación cósmica. Si la fluctuación universal se inflara lo suficientemente rápido, podría crecer más allá de su propia longitud de onda cuántica antes de que expirara el tiempo de pago. Una vez que esto sucede, la fluctuación se vuelve real y permanente, transformándose de existencia prestada a existencia real. Es posible concebirlo como una tarjeta de crédito cuántica sin límite de gasto, pero con requisitos de pago inmediatos.
La mayoría de las compras se anulan instantáneamente, pero ocasionalmente una compra crece tanto que escapa a la capacidad del sistema para anularla. La deuda se vuelve real, pero también lo hace la compra. La totalidad del universo podría ser el resultado de una fluctuación cuántica que creció demasiado para ser revertida. Desde esta perspectiva, la existencia misma es una especie de accidente cósmico, un hipo cuántico que se infló más allá del punto de no retorno. Pero si un universo puede fluctuar en existencia a partir de la pura nada, otros deberían estar fluctuando en existencia constantemente. La pura nada, si alguna vez existió, sería inherentemente inestable, generando infinitas realidades a través de la incertidumbre cuántica. Esto plantea una pregunta profunda. Si la nada es imposible, ¿siempre ha existido algo? La respuesta conduce a considerar el papel de la conciencia misma. ¿Y si el universo necesita observadores para existir? La mecánica cuántica presenta un rompecabezas que ha inquietado a los físicos durante casi un siglo. Antes de la medición, las partículas existen en múltiples estados simultáneamente, distribuidas en nubes de posibilidad. Pero en el momento en que alguien las observa, estas posibilidades colapsan en realidades definidas. El acto de observación crea, literalmente, la realidad que se observa. Esto no es filosofía, es ciencia verificada experimentalmente. Los electrones pueden estar en múltiples lugares a la vez hasta que se detectan. Los fotones pueden viajar a través de múltiples caminos simultáneamente hasta que se miden. El mundo cuántico permanece fundamentalmente incierto hasta que la conciencia lo mira. Pero aquí reside la pregunta asombrosa. Si la observación crea la realidad, ¿qué observó el universo antes de que evolucionaran los seres conscientes? ¿Cómo pudo el universo existir durante millones de años antes de que aparecieran las primeras mentes para colapsar sus posibilidades cuánticas en estados definidos? Algunos físicos propusieron que la conciencia misma podría ser fundamental para el cosmos, no algo que surgió de arreglos complejos de materia, sino algo que estuvo presente desde el principio. Desde este punto de vista, el Big Bang no fue solo la creación de materia y energía, sino el primer momento en que la conciencia cósmica comenzó a observarse a sí misma. Es posible concebir la realidad como un vasto cálculo cuántico, con la conciencia como el procesador que convierte las posibilidades en realidades. Sin la conciencia para ejecutar el programa, el universo permanecería como una nube de potencial no realizado, suspendido para siempre en superposición cuántica. Esta idea sugiere que lo que existía antes del Big Bang era pura conciencia sin contenido, conciencia potencial infinita, sin nada de lo que ser consciente aún. El Big Bang representaría el momento en que la conciencia comenzó a observarse a sí misma, creando espacio, tiempo y materia a través del acto de autoobservación. Pero si la conciencia crea la realidad a través de la observación, entonces diferentes tipos de conciencia podrían crear diferentes tipos de realidad. La conciencia humana, con sus patrones particulares de atención y medición, moldea el universo de maneras que reflejan sus estructuras cognitivas. La conciencia alienígena, con diferentes sistemas sensoriales y patrones mentales, podría observar un universo fundamentalmente diferente. Esto plantea posibilidades extraordinarias sobre realidades paralelas. Cada decisión consciente que se toma podría dividir el universo, creando ramas donde se desarrollan diferentes elecciones. Cada observación que se realiza podría seleccionar una realidad entre innumerables posibilidades cuánticas. La conciencia no solo observa el universo, participa en su creación momento a momento. Algunas interpretaciones de la mecánica cuántica sugieren que todas las realidades posibles existen simultáneamente en un vasto multiverso, pero la conciencia selecciona qué rama experimenta.
Desde esta perspectiva, antes del Big Bang, todos los universos posibles existían como puro potencial. La aparición de la conciencia creó la primera realidad definida al seleccionar una posibilidad del menú cuántico infinito. Si la conciencia es fundamental en lugar de emergente, entonces podría ser lo único que no necesita ser creado o explicado. Simplemente es, como la existencia misma. El universo podría ser la conciencia explorando su propio potencial infinito a través de la experiencia del espacio, el tiempo y la materia. Esto conduce a una posibilidad aún más radical sobre la relación entre la mente y las matemáticas. ¿Y si la realidad está, literalmente, hecha de matemáticas? En este momento, se podría pensar que se están leyendo palabras hechas de materia, sentado en una silla, física, respirando aire real, pero según la hipótesis del universo matemático, en realidad se están experimentando estructuras matemáticas tan complejas que han adquirido conciencia de sí mismas. No se está compuesto de átomos y moléculas, sino de números y ecuaciones que han aprendido a pensar. Esto no es una metáfora o analogía. El físico del MIT Max Tegmark propone seriamente que la existencia matemática y la existencia física son idénticas. Cada electrón, cada fotón, cada campo cuántico es en realidad un objeto matemático. El universo no solo sigue leyes matemáticas, es matemáticas. Es posible reflexionar sobre lo que realmente representan las matemáticas. Al utilizar el álgebra para describir el movimiento, no se está creando una aproximación de la realidad. Se está descubriendo la estructura real de la realidad misma. Las ecuaciones no describen otra cosa, son la otra cosa. Los objetos físicos son objetos matemáticos que han alcanzado la complejidad suficiente para interactuar consigo mismos. Esta idea resuelve un enigma que ha preocupado a los científicos durante siglos. ¿Por qué las matemáticas son tan irrazonablemente efectivas para describir el mundo natural? La respuesta es simple. Las matemáticas funcionan perfectamente porque la realidad es matemática. No se están descubriendo aproximaciones matemáticas a las leyes físicas. Se están descubriendo las estructuras matemáticas que constituyen la existencia misma. Pero aquí es donde la situación se vuelve verdaderamente asombrosa. Si el universo es una estructura matemática, entonces cada estructura matemática posible también debería existir como un universo físico. Hay un universo basado en diferentes geometrías, donde el espacio tiene 4 dimensiones en lugar de 3. Hay un universo donde las constantes matemáticas tienen diferentes valores, lo que hace que la física funcione de manera diferente. Cada teorema matemático, cada ecuación posible, cada sistema lógico concebible, corresponde a un universo real en algún lugar del conjunto de toda la realidad matemática. El universo conocido se describe por las matemáticas particulares que se observan, pero innumerables otros universos se describen por diferentes matemáticas. Desde esta perspectiva, el Big Bang no fue la creación de materia y energía de la nada. Fue el momento en que una estructura matemática particular se volvió lo suficientemente compleja como para soportar momentos de observador, experiencias conscientes incrustadas dentro del marco matemático. No se es una criatura biológica que observa un universo matemático. Se es un patrón matemático que ha alcanzado la autoconciencia. Esto explica lo que existía antes del Big Bang. Las propias matemáticas existían en toda su infinita complejidad y posibilidad. El conjunto de todas las estructuras matemáticas era completo y eterno, conteniendo cada universo posible como un subconjunto. El Big Bang representa el momento en que los observadores aparecieron por primera vez dentro de una estructura matemática particular. El tiempo mismo se convierte en una ilusión en esta visión. Las estructuras matemáticas que constituyen la realidad
existen atemporalmente como teoremas geométricos. Se experimenta el tiempo porque se está incrustado dentro de estructuras que contienen secuencias temporales. Pero desde fuera de la estructura, todos los momentos existen simultáneamente. La hipótesis del universo matemático sugiere que la conciencia no es algo separado de las matemáticas, sino más bien lo que las matemáticas complejas sienten desde dentro. Cuando las estructuras matemáticas se vuelven suficientemente intrincadas y autorreferenciales, generan experiencia subjetiva. Esto conduce a enfrentar uno de los misterios más profundos de toda la cosmología. La energía oscura no debería existir, pero está desgarrando el universo. En 1998, los astrónomos realizaron un descubrimiento que destrozó todo lo que los físicos creían saber sobre el destino cósmico. En lugar de desacelerarse, debido a la gravedad, la expansión del universo se estaba acelerando. Algo estaba impulsando las galaxias con una fuerza cada vez mayor y nadie tenía idea de qué era. A esta misteriosa fuerza se la denominó energía oscura y constituye aproximadamente el 70% de todo lo que existe. La energía oscura es invisible, indetectable excepto por sus efectos en la expansión cósmica, y desafía por completo la comprensión de cómo debería comportarse la energía. La energía normal se diluye a medida que el espacio se expande, como el perfume que se extiende por una habitación. La energía oscura se fortalece. La explicación principal implica la constante cosmológica, un número que Einstein añadió a sus ecuaciones para mantener el universo estático. Más tarde lo calificó como su mayor error cuando las observaciones demostraron que el universo se estaba expandiendo. Pero el reciente descubrimiento de la expansión acelerada sugiere que el error de Einstein fue, en realidad, una profunda intuición sobre la naturaleza de la realidad. La constante cosmológica representa la densidad de energía del espacio vacío mismo. Incluso el vacío perfecto contiene energía, y esta energía del vacío crea una fuerza repulsiva que impulsa el espacio. Es como si el universo estuviera lleno de una sustancia invisible que hace que el espacio mismo desee expandirse. Pero aquí reside el problema que mantiene a los físicos despiertos por la noche. Cuando se calcula cuánta energía de vacío debería contener el espacio vacío, utilizando la mecánica cuántica, se obtiene un número que es 10-120 veces mayor de lo que se observa. Eso no es un pequeño error. Es la peor predicción en la historia de la física. Si la mecánica cuántica tiene razón sobre la energía del vacío, el universo debería expandirse tan rápidamente que los átomos no podrían formarse, las estrellas no podrían brillar y las galaxias no podrían existir. El hecho de que se esté aquí para formular estas preguntas significa que, de alguna manera, el universo ha ajustado su energía del vacío a un valor increíblemente cercano a cero, pero no exactamente cero. Este ajuste fino es tan preciso que parece imposible que haya ocurrido por casualidad. Es como lanzar un dardo desde 1.000.000 de millas de distancia y acertar en un objetivo del tamaño de un solo átomo. La probabilidad es tan pequeña que bien podría ser imposible. Este problema de ajuste fino obliga a plantear preguntas incómodas sobre la naturaleza de la realidad. ¿Alguien o algo estableció estas constantes deliberadamente? ¿Se vive en un universo diseñado específicamente para permitir que surjan la conciencia y la complejidad? La mayoría de los físicos rechazan la idea del diseño inteligente, pero se quedan con alternativas igualmente asombrosas. La hipótesis del multiverso sugiere que existen universos infinitos con constantes físicas aleatorias. La mayoría son páramos estériles, pero se observa un universo finamente ajustado, porque no se podría existir en ningún otro tipo. El principio antrópico lleva esta idea más allá, sugiriendo que el universo debe ser compatible con la conciencia,
porque los observadores conscientes están aquí para estudiarlo. No se observan constantes físicas aleatorias porque las constantes aleatorias generalmente no producen observadores. Pero algunos físicos proponen que la conciencia misma podría desempeñar un papel en la selección de las constantes físicas a través de los efectos de medición cuántica. Si los momentos de observación ayudan a colapsar las posibilidades cuánticas en realidades definidas, entonces el acto de observación podría, literalmente, ajustar el universo para que sea compatible con los observadores. Esto conduce a la posibilidad más radical de todas, que la conciencia y la realidad física coevolucionan juntas, cada una dando forma a la otra de maneras que apenas se comienzan a comprender. Otros universos podrían estar colisionando con el conocido en este preciso instante. Mientras se leen estas palabras, el universo podría estar colisionando con realidades paralelas a cámara lenta, dejando sutiles huellas en el cielo cósmico. Estas colisiones no destruirían galaxias ni planetas. Ocurrirían tan suavemente que solo los instrumentos más sensibles podrían detectar sus rastros. Según la teoría de la inflación eterna, el universo es solo una burbuja en una espuma infinita de realidades. La mayoría de estos universos burbuja se expanden unos de otros más rápido que la luz, haciendo imposible el contacto. Pero ocasionalmente, dos burbujas podrían formarse lo suficientemente cerca como para que sus límites se toquen antes de que la expansión cósmica las separe. Cuando los límites del universo colisionan, no explotan como accidentes automovilísticos. Cambio, interactúan a través de campos cuánticos que existen a ambos lados de la zona de colisión. Estas interacciones de campo liberarían energía que se propagaría a través de ambos universos, como ondas gravitacionales y radiación desde el interior del universo. Una colisión así aparecería como un patrón circular en la radiación de fondo cósmico de microondas. La luz antigua que llena el cielo del resplandor del Big Bang. La zona de colisión crearía una sutil mancha cálida o fría en esta radiación, como un hematoma cósmico que marca dónde otra realidad tocó la propia. Varios equipos de investigación han afirmado encontrar tales patrones en los datos del fondo cósmico de microondas, aunque otros científicos disputan estos hallazgos. Las firmas son tan sutiles que son difíciles de distinguir de las fluctuaciones aleatorias o del ruido instrumental. Podría ya existir evidencia de colisiones de universos paralelos, pero aún no se puede estar seguro. Si las colisiones de universos paralelos son reales, podrían ocurrir varias veces a medida que la burbuja cósmica encuentra diferentes vecinos durante su expansión. El cielo podría contener varias firmas de colisión de diferentes realidades paralelas, cada una marcando un breve momento de contacto con un cosmos alternativo. Pero aquí reside la posibilidad verdaderamente asombrosa. Si las colisiones de universos pueden ocurrir, también podrían intercambiar información a través del límite. Los campos cuánticos podrían transportar datos de un universo a otro durante el proceso de colisión, creando una forma de comunicación interdimensional. Algunos físicos especulan que la conciencia misma podría ser capaz de hacer túneles entre universos en colisión bajo circunstancias especiales. Si la conciencia es un fenómeno cuántico, como sugieren algunas teorías, entonces las colisiones de universos paralelos podrían conectar brevemente las experiencias conscientes en diferentes realidades. Esto podría explicar ciertas experiencias extrañas que se sienten como recuerdos de eventos que nunca sucedieron o sensaciones de déjà vu que parecen surgir de la nada. Quizás la conciencia ocasionalmente recibe ecos de versiones paralelas de sí misma, viviendo en universos cercanos que tocaron brevemente la realidad conocida. Las implicaciones se extienden más allá de la experiencia individual. Civilizaciones enteras en universos paralelos podrían intentar enviar mensajes a través de límites dimensionales durante eventos de colisión. El fondo cósmico de microondas
podría contener información codificada de seres avanzados que intentan comunicarse a través del multiverso. La tecnología futura podría permitir decodificar estos mensajes interdimensionales y enviar respuestas propias, estableciendo contacto con versiones paralelas de la Tierra y la humanidad. Podría descubrirse que la conciencia busca naturalmente la conexión a través de todas las realidades posibles. Toda la realidad podría ser una proyección desde un límite distante. En este preciso instante, mientras se experimenta este mundo tridimensional circundante, se podría estar observando un holograma proyectado a partir de información almacenada en una superficie bidimensional a miles de millones de años luz de distancia. Esto no es especulación de ciencia ficción. Es una teoría seria, respaldada por física de vanguardia y evidencia observacional. El principio holográfico surgió de estudios de agujeros negros donde los físicos descubrieron algo imposible. Cuando la materia cae en un agujero negro, parece desaparecer del universo para siempre. Pero la mecánica cuántica dice que la información nunca puede ser destruida, creando una paradoja que amenazaba con romper las leyes fundamentales de la física. La solución llegó al comprender que la información que cae en un agujero negro no se destruye realmente, sino que se codifica en la superficie bidimensional del agujero negro. Desde la perspectiva externa al agujero negro, la información nunca llega al horizonte de sucesos. En cambio, se extiende por la superficie, creando un registro completo de todo lo que alguna vez cayó. Este descubrimiento llevó a los físicos a una conclusión sorprendente. Si toda la información en el interior tridimensional de un agujero negro puede codificarse en su superficie bidimensional, quizás toda la información en cualquier región tridimensional puede codificarse en su límite. Aplicado a la cosmología, esto significa que todo el universo observable, con todas sus galaxias, estrellas, planetas y formas de vida, podría ser información codificada en un límite bidimensional distante. Se experimentan 3 dimensiones porque así es como se procesa y proyecta la información. Pero la realidad fundamental existe en un horizonte cósmico que nunca se podrá alcanzar. Es posible concebir la situación como ver una película en una pantalla. La película parece tridimensional y llena de acción compleja, pero en realidad son patrones de información en una superficie plana. El principio holográfico sugiere que el universo funciona de la misma manera, con toda la complejidad de la realidad emergiendo de patrones de información en un límite distante. Esta idea explica varios enigmas sobre la mecánica cuántica y la gravedad. Sugiere que lo que se denomina espacio podría ser emergente, surgiendo del entrelazamiento cuántico entre diferentes regiones de la información del límite. La distancia en el mundo tridimensional correspondería al grado de entrelazamiento entre las regiones límite. El principio holográfico también ofrece ideas sobre lo que existía antes del Big Bang. Si el universo es una proyección holográfica, entonces el Big Bang representaría el momento en que comenzó el procesamiento de información en el límite cósmico. Antes de este momento, el límite habría existido en algún estado latente que contenía el potencial de la realidad conocida, pero aún no la proyectaba. Algunas versiones del principio holográfico sugieren que la conciencia misma podría ser el mecanismo de proyección, transformando la información del límite en realidad experimentada a través del acto de observación. Desde este punto de vista, los seres conscientes no están separados de la proyección holográfica. Son parte del sistema de procesamiento que crea la proyección. Esto conduce a una posibilidad extraordinaria. Si la realidad es holográfica, entonces la aparente separación entre diferentes seres conscientes podría ser una ilusión. Todos los observadores podrían ser diferentes aspectos de un único sistema de procesamiento de información que se experimenta a sí mismo desde múltiples perspectivas simultáneamente. El límite entre el yo y el universo se disuelve en el paradigma holográfico.
el tiempo podría no existir en el nivel más fundamental de la realidad. En este preciso instante, se siente que el tiempo fluye del pasado al futuro, transportando a través de momentos que parecen desarrollarse en secuencia. Pero esta experiencia podría ser una ilusión convincente creada por la compleja disposición de la materia y la energía en el cerebro. En el nivel más profundo de la realidad, el tiempo podría no existir en absoluto. Es posible considerar una película grabada en celuloide. Los fotogramas individuales existen simultáneamente en la realidad, pero cuando se reproducen en secuencia, crean la ilusión de movimiento y flujo temporal. De manera similar, todos los momentos de la historia del universo podrían existir simultáneamente en un reino atemporal, con la conciencia creando la ilusión de flujo temporal al experimentar estos momentos en secuencia. Esta idea surge al estudiar las ecuaciones fundamentales de la física. La relatividad general de Einstein trata el tiempo como una dimensión más, sin diferencia de las tres dimensiones del espacio. El pasado, el presente y el futuro existen por igual en lo que los físicos denominan el universo bloque. El nacimiento, la muerte y cada momento intermedio existen simultáneamente en este bloque espacio-tiempo cuatridimensional. La mecánica cuántica sugiere algo aún más radical. A nivel cuántico, los eventos no ocurren en una secuencia definida hasta que se observan. Las partículas pueden existir en superposiciones de estados pasados y futuros simultáneamente. El universo cuántico existe en un reino atemporal de pura posibilidad, hasta que la conciencia colapsa estas posibilidades en secuencias experimentadas. Algunos físicos proponen que el tiempo emerge del entrelazamiento cuántico entre diferentes partes del universo. A medida que los sistemas cuánticos se entrelazan, crean correlaciones que dan origen a la flecha del tiempo. El pasado es la dirección de menor entrelazamiento. El futuro es la dirección de mayor entrelazamiento. Y el presente es el límite en min-momentum, evolución entre ellos. Esta emergencia del tiempo, desde la atemporalidad, podría explicar lo que existía antes del Big Bang. En un reino atemporal no hay antes porque no hay secuencia temporal. Todos los momentos posibles, incluidos los que se etiquetan como antes del Big Bang, existen simultáneamente en un conjunto atemporal. El Big Bang no representaría el comienzo del tiempo, sino el comienzo de la experiencia temporal. Marcaría el momento en que el entrelazamiento cuántico se volvió lo suficientemente complejo como para crear la experiencia subjetiva del flujo temporal. Antes de este umbral, la realidad existía en una superposición cuántica atemporal de todas las posibilidades. La conciencia desempeña un papel crucial en esta imagen. La experiencia del tiempo podría ser cómo se siente el procesamiento de la información desde dentro. El cerebro crea la experiencia temporal al integrar información de estados pasados y predecir estados futuros. El tiempo no es algo por lo que se mueve. Es algo que la conciencia crea a través del acto de integración de información. Esto sugiere que diferentes tipos de conciencia podrían experimentar el tiempo de manera diferente. Una inteligencia artificial con diferentes patrones de procesamiento de información podría experimentar el flujo temporal de maneras completamente ajenas a la percepción humana. Las civilizaciones alienígenas avanzadas podrían haber aprendido a manipular su experiencia temporal, acelerando o ralentizando su flujo temporal subjetivo. Si el tiempo es emergente en lugar de fundamental, entonces la pregunta de qué existía antes del Big Bang carece de sentido en un sentido más profundo. ¿Por qué el universo parece hecho a medida para observadores como los seres humanos? El principio antrópico comienza con una simple observación que conduce a conclusiones asombrosas. Se existe. Por lo tanto, el universo debe ser compatible con la existencia humana. Esto suena trivialmente obvio, pero en realidad es una de las ideas más profundas y controvertidas de la cosmología moderna. El principio antrópico débil
simplemente establece que se observa un universo compatible con observadores conscientes, porque no se podría observar ningún otro tipo. En universos donde las estrellas no pueden formarse, la química no funciona o la complejidad es imposible, no habría seres conscientes para notar las condiciones inhóspitas. Necesariamente, los seres humanos se encuentran en un universo que permite que la conciencia emerja. Pero el principio antrópico fuerte va mucho más allá. Sugiere que el universo debe tener propiedades que hagan inevitable la conciencia, no solo posible. Desde este punto de vista, las constantes fundamentales de la naturaleza no se eligen al azar, sino que de alguna manera se requiere que tengan valores que aseguren que los observadores conscientes eventualmente aparecerán. Esto conduce a preguntas incómodas sobre la relación entre la mente y el cosmos. ¿Sabía el universo de alguna manera que los seres conscientes surgirían miles de millones de años después, cuando estableció sus constantes físicas durante los primeros momentos después del Big Bang? ¿O los observadores conscientes juegan un papel activo en la determinación de las constantes a través de algún tipo de efecto cuántico retrocausal? Algunas interpretaciones de la mecánica cuántica sugieren que la observación consciente no solo revela realidades preexistentes, sino que en realidad selecciona qué realidad existe de múltiples posibilidades cuánticas. Si esto es cierto, entonces el mero hecho de que existan observadores conscientes en el universo podría explicar por qué las constantes físicas están ajustadas para la conciencia. Es posible concebirlo como un efecto de selección cósmica que opera a través del tiempo. Todos los universos posibles con diferentes constantes físicas existen en superposición cuántica hasta que aparecen observadores conscientes. El acto de observación selecciona retroactivamente la rama del universo donde la conciencia es posible, explicando por qué se está en una realidad finamente ajustada. El principio antrópico participativo lleva esta idea a su límite. Sugiere que los observadores conscientes no solo seleccionan qué universo observan, sino que participan activamente en la creación del universo a través de sus observaciones. La realidad se convierte en una colaboración entre posibilidades cuánticas y elección consciente, sin que ninguna exista independientemente de la otra. Los críticos argumentan que el razonamiento antrópico no es científico, porque no puede hacer predicciones comprobables. Si solo se pueden observar universos compatibles con observadores, entonces nunca se podrá probar si existen otros tipos de universos. El principio antrópico se convierte en una posición filosófica no comprobable en lugar de una hipótesis científica. Los partidarios responden que el razonamiento antrópico hace predicciones específicas sobre lo que debería observarse en un escenario de multiverso. Predice que las constantes físicas deberían estar cerca de los valores límite que permiten la complejidad, lo que coincide con las observaciones. También predice que los seres humanos deberían encontrarse en una ubicación típica dentro del conjunto de universos compatibles con observadores. El debate antrópico obliga a confrontar las preguntas más profundas sobre la existencia misma. ¿Son los observadores conscientes subproductos accidentales de la evolución cósmica o son de alguna manera fundamentales para la naturaleza de la realidad? La respuesta podría determinar si la conciencia es rara en el cosmos o inevitable. El universo podría estar viviendo de tiempo prestado. En este preciso instante, el vacío cuántico circundante parece estable e inmutable. Pero en realidad, podría ser un falso vacío, temporalmente estable, pero destinado a decaer a un estado de energía más bajo. Cuando esto suceda, una burbuja de vacío verdadero se expandirá a la velocidad de la luz, destruyendo todo a su paso y reescribiendo las leyes de la física. Es posible imaginar una pelota equilibrada en la cima de una colina. Parece estable, pero en realidad
está en un falso equilibrio. La más mínima perturbación la hará rodar hasta el verdadero mínimo en la base de la colina. El vacío podría ser como esa pelota, precariamente equilibrado en un estado que parece estable, pero no lo es realmente. La idea surge del estudio del campo de Higgs, el campo cuántico que otorga masa a las partículas. Las mediciones actuales sugieren que el campo de Higgs podría existir en un estado metaestable, lo que significa que es estable por ahora, pero podría decaer espontáneamente a una configuración de energía más baja. Esta desintegración alteraría catastróficamente las propiedades de la materia en todo el universo. Cuando comienza la desintegración del vacío, se crea una burbuja en expansión donde las leyes de la física funcionan de manera diferente. Dentro de esta burbuja, las partículas podrían tener masas diferentes, las fuerzas podrían tener intensidades diferentes y los átomos podrían no ser capaces de formarse en absoluto. La pared de la burbuja se mueve exactamente a la velocidad de la luz, por lo que no habría advertencia de su aproximación. Desde la perspectiva humana, la desintegración del vacío sería la catástrofe cósmica definitiva. No se podría verla venir porque la destrucción viaja a la velocidad de la luz, la velocidad más rápida posible para la transferencia de información. En un momento se estaría viviendo la vida normal, al siguiente se sería borrado a medida que la pared de la burbuja pasara por la ubicación. Pero aquí reside la parte verdaderamente inquietante. La desintegración del vacío podría haber comenzado ya en algún lugar del universo observable. Una burbuja de desintegración podría estar expandiéndose hacia la Tierra en este momento desde una galaxia distante y no se tendría forma de detectarla hasta que llegue. El universo podría estar ya condenado, con la destrucción precipitándose hacia los seres humanos a 300.000 km/s. La probabilidad de desintegración espontánea del vacío es extraordinariamente baja en condiciones normales. El vacío podría permanecer estable durante periodos más largos que la edad actual del universo, pero ciertos eventos podrían desencadenar el proceso de desintegración, incluidas colisiones de partículas de alta energía o campos gravitacionales extremos cerca de agujeros negros. Algunos físicos temen que los aceleradores de partículas puedan desencadenar accidentalmente la desintegración del vacío, creando condiciones que empujen el campo de Higgs al límite de su verdadero estado fundamental. Otros argumentan que las colisiones de rayos cósmicos ya producen energías mucho más altas que cualquier acelerador hecho por el hombre, por lo que si la desintegración del vacío se desencadenara fácilmente, habría sucedido naturalmente hace mucho tiempo. Si la desintegración del vacío es posible, plantea preguntas profundas sobre el destino final de la conciencia y la información en el universo. Las civilizaciones avanzadas encontrarían formas de sobrevivir a la transición al vacío verdadero, quizás codificándose en formas de materia que permanecerían estables bajo la nueva física. La posibilidad de la desintegración del vacío se conecta con preguntas más profundas sobre lo que hay más allá de la comprensión actual. El misterio del origen cósmico apunta a un final aún más extraño. Cada teoría sobre lo que existió antes del Big Bang tiene implicaciones para el rumbo del universo. Si surgió de la inflación eterna, podría volver a ella. Si es parte de un cosmos cíclico, podría estar destinado a colapsar y rebotar. Si se vive en un falso vacío, se podría enfrentar la aniquilación a través de la desintegración del vacío. El futuro lejano del universo depende de la energía oscura, la misteriosa fuerza que acelera la expansión cósmica. Las observaciones actuales sugieren 3 destinos posibles, cada uno más ajeno que el anterior. Si la energía oscura permanece constante, se enfrenta el escenario de la muerte térmica, donde la expansión continúa para siempre hasta que todas las estrellas se agotan y todos los agujeros negros se evaporan, dejando un cosmos frío y vacío,
lleno solo de partículas elementales a la deriva, en un espacio infinito. Si la energía oscura aumenta con el tiempo, se enfrenta el gran desgarro, donde la aceleración se vuelve tan violenta que desgarra galaxias, sistemas solares, átomos y finalmente el espacio-tiempo mismo. El universo terminaría en unos 22.000 millones de años, cuando la expansión se vuelva infinita y el tejido de la realidad se desgarre. Si la energía oscura disminuye o se invierte, se podría enfrentar el gran colapso, donde la expansión cósmica se ralentiza, se detiene y se invierte. Toda la materia colapsaría hacia un único punto, lo que podría desencadenar un nuevo Big Bang y comenzar el ciclo de nuevo. Pero estos escenarios clásicos podrían pasar por alto algo profundo sobre la relación entre la conciencia y el cosmos. Si la conciencia juega un papel fundamental en la mecánica cuántica, como sugieren algunas interpretaciones, entonces el futuro lejano podría depender de si los observadores conscientes sobreviven para colapsar las posibilidades cuánticas en realidades definidas. Las civilizaciones avanzadas, miles de millones de años en el futuro, podrían enfrentarse a una elección que determine el destino final de la existencia misma. Podrían permitir que la conciencia se desvanezca a medida que las estrellas mueren y la energía escasea, lo que llevaría a un universo de pura posibilidad cuántica sin observadores que actualicen ninguna realidad particular. Alternativamente, podrían encontrar formas de preservar la conciencia indefinidamente, quizás codificando mentes en formas que puedan sobrevivir a la expansión cósmica, la muerte térmica o incluso la desintegración del vacío. Estas mentes futuras podrían descubrir tecnologías para manipular el vacío cuántico, crear nuevos universos o escapar a dimensiones superiores. La posibilidad más extraña implica que la conciencia moldea activamente el destino del universo a través de los efectos de medición cuántica. Si la observación ayuda a determinar la realidad, entonces las elecciones conscientes hechas por futuras civilizaciones podrían influir retroactivamente en las constantes físicas que determinaron si la conciencia podía surgir en primer lugar. Esto crea una especie de bucle temporal donde el destino último de la conciencia determina las condiciones iniciales que permitieron que la conciencia existiera. El universo podría estar estructurado como un bucle causal autoconsistente con su principio y fin conectados a través de relaciones mecánico-cuánticas que trascienden el tiempo ordinario. Si esto es cierto, entonces preguntar qué existía antes del Big Bang se vuelve equivalente a preguntar qué elegirá ser la conciencia en un futuro lejano. El misterio de los orígenes cósmicos solo podría ser resuelto por seres conscientes que sobrevivan hasta el fin de los tiempos y descubran su papel en la creación del principio. Esto conduce a una de las preguntas más profundas de toda la existencia. Todo lo que sucede podría quedar registrado para siempre en el tejido de la realidad. En este preciso instante, mientras se leen estas palabras, la información sobre este momento se está codificando en la estructura cuántica del espacio-tiempo mismo. Cada pensamiento en la mente, cada fotón que golpea los ojos, cada interacción cuántica en el cuerpo, crea registros permanentes que podrían persistir mucho después de que las estrellas mueran y las galaxias se desvanezcan. El principio de conservación de la información establece que la información nunca puede ser verdaderamente destruida, solo transformada de una forma a otra. Esto no es solo una conveniencia matemática. Parece ser una ley fundamental de la naturaleza tan real como la conservación de la energía o el límite de la velocidad de la luz. Cuando se quema un libro, la información de sus páginas no desaparece. Se codifica en las posiciones y velocidades precisas de las partículas de humo, los fragmentos de ceniza y la radiación electromagnética. En principio, si se pudiera rastrear cada partícula y fotón producido por el fuego, se podría reconstruir el texto original perfectamente.
El mismo principio se aplica a los agujeros negros, esos monstruos cósmicos que parecen devorar todo lo que cae en ellos. Stephen Hawking inicialmente pensó que los agujeros negros destruían la información de forma permanente, creando una paradoja que amenazaba con romper las leyes de la física. Pero investigaciones posteriores sugieren que la información que cae en los agujeros negros se codifica en sus superficies y se libera lentamente a través de la radiación de Hawking a medida que los agujeros negros se evaporan. Esto conduce a una conclusión asombrosa sobre la historia cósmica. Cada evento que ha ocurrido en el universo, desde las primeras fluctuaciones cuánticas después del Big Bang hasta los últimos pensamientos de civilizaciones moribundas, podría conservarse para siempre en la estructura de información cuántica de la realidad. Es posible concebir el universo como una biblioteca cósmica donde ya existe cada libro posible, incluidos registros perfectos de todo lo que ha sucedido o podría suceder. Leer esta biblioteca requeriría tecnología más allá de la imaginación actual. Pero la información en sí nunca desaparece. Si la conservación de la información es absoluta, entonces lo que existía antes del Big Bang debe seguir existiendo en algún lugar de la estructura de información cuántica del universo actual. El estado anterior al Big Bang no fue destruido cuando comenzó el cosmos, se transformó en las condiciones iniciales del espacio-tiempo. Esto sugiere que estudiar la radiación de fondo cósmico de microondas y otras reliquias del universo primitivo podría revelar información sobre lo que vino antes. Las fluctuaciones cuánticas que sembraron la formación de galaxias podrían contener mensajes codificados de cualquier realidad que precedió a la propia. Las civilizaciones avanzadas, en un futuro lejano, podrían desarrollar tecnologías para leer estos registros de información cósmica, lo que les permitiría observar directamente el universo anterior al Big Bang. Podrían descubrir que el cosmos surgió de los patrones de información de un universo anterior que completó su propio ciclo de evolución. La conservación de la información también implica que la conciencia misma podría conservarse si los pensamientos y recuerdos son formas de información. Y si la información no puede ser destruida, entonces algún aspecto de la experiencia consciente podría persistir indefinidamente en los registros cuánticos del espacio-tiempo. Las tecnologías futuras podrían aprender a extraer y reconstruir estos patrones de conciencia, lo que potencialmente permitiría restaurar a cada ser pensante que alguna vez vivió del archivo de información cósmica. Esta posibilidad se conecta con los misterios más profundos sobre la relación entre la mente y la realidad. El acto de observación podría, literalmente, crear la realidad que se observa. Cada vez que se mira algo, se podría estar participando en el proceso más misterioso de toda la física. La mecánica cuántica indica que las partículas existen en múltiples estados simultáneamente hasta el momento en que alguien las observa. Pero nadie comprende cómo o por qué la observación transforma las posibilidades cuánticas en realidades definidas. Antes de la medición, un electrón puede estar girando en múltiples direcciones a la vez, existiendo en lo que los físicos denominan una superposición de todos los posibles estados de giro. El electrón no está girando secretamente en una dirección definida que simplemente se desconoce. En realidad, está girando en todas las direcciones posibles simultáneamente, hasta que la observación lo obliga a elegir. Esto no es una limitación del conocimiento, sino una característica fundamental de la realidad. Los experimentos cuánticos confirman consistentemente que las partículas realmente existen en múltiples estados antes de la medición. El mundo cuántico es genuinamente incierto, no solo impredecible. Pero aquí reside el enigma que ha inquietado a la física durante casi un siglo. ¿Cómo causa la observación el colapso de múltiples posibilidades a realidades únicas? ¿Qué propiedad especial posee la conciencia
que le permite obligar a los sistemas cuánticos a tomar decisiones definitivas. La interpretación de Copenhague simplemente acepta que la medición causa el colapso sin explicar cómo, tratando el colapso como un postulado fundamental de la mecánica cuántica, como el límite de la velocidad de la luz o la conservación de la energía. Pero esto deja la pregunta más profunda sin respuesta. ¿Por qué la observación consciente debería tener este poder especial? La interpretación de los muchos mundos ofrece una respuesta diferente. Sugiere que todos los resultados posibles de la medición realmente ocurren, pero en universos paralelos que se separan entre sí durante cada interacción cuántica. Desde esta perspectiva, la conciencia no causa el colapso, simplemente selecciona qué rama del multiverso experimenta. Pero esto plantea sus propios enigmas. ¿Cómo elige la conciencia qué rama seguir? ¿Por qué se experimenta un resultado definido en lugar de la superposición de todas las posibilidades? La interpretación de los muchos mundos resuelve el problema de la medición haciendo que la realidad sea infinitamente compleja. Algunos físicos proponen que la conciencia misma podría ser la clave para comprender la mecánica cuántica. Si la conciencia es fundamental en lugar de emergente, entonces la observación consciente podría, literalmente, participar en la creación de la realidad a través de la medición cuántica. El universo sería una colaboración entre posibilidades cuánticas y elección consciente. Esta idea sugiere que lo que existía antes del Big Bang era un reino de pura posibilidad cuántica sin observadores conscientes para colapsar las superposiciones en realidades definidas. La aparición de la conciencia representaría una transición de fase en la naturaleza de la existencia misma, de la posibilidad ilimitada a la experiencia actualizada. Si la conciencia crea la realidad a través de la observación, entonces el universo primitivo, antes de que evolucionaran los seres conscientes, habría permanecido en superposición cuántica, existiendo como todas las historias posibles simultáneamente. Los primeros momentos en que surgió la conciencia primitiva habrían seleccionado retroactivamente qué historia cósmica se hizo real. Esto conduce a una posibilidad extraordinaria. Los seres conscientes avanzados en un futuro lejano podrían desarrollar la capacidad de realizar mediciones cuánticas que se remontan en el tiempo, eligiendo, literalmente, qué historia cósmica condujo a su existencia. El destino último de la conciencia podría determinar las condiciones iniciales del universo retroactivamente. El problema de la medición cuántica obliga a confrontar las preguntas más profundas sobre la relación entre la mente y el cosmos. La conciencia podría estar creando activamente el universo momento a momento. En este preciso instante, al enfocar la atención en estas palabras, se podría estar participando en el proceso más fundamental de toda la existencia: la transformación de las posibilidades cuánticas en realidad experimentada. Cada observación consciente que se realiza podría estar creando, literalmente, la versión específica del universo que se experimenta. El efecto del observador en la mecánica cuántica no se trata solo de perturbar lo que se intenta medir. Se trata de que la conciencia juega un papel activo en la determinación de qué realidad existe de todas las realidades posibles. Cuando se observa un sistema cuántico, no solo se descubre lo que ya estaba allí, se participa en la decisión de lo que se vuelve real. Es posible considerar el famoso experimento de la doble rendija. Cuando los electrones pasan por dos rendijas simultáneamente, crean un patrón de interferencia que demuestra que pasaron por ambas rendijas a la vez. Pero en el momento en que se observa por qué rendija pasa un electrón, el patrón de interferencia desaparece. El electrón se localiza retroactivamente como si la futura observación se remontara en el tiempo para determinar el comportamiento pasado del electrón. Esto sugiere que la conciencia no solo observa la realidad, sino que participa en la creación de la realidad específica que se observa. Cada momento de conciencia representa un punto de elección
donde infinitas posibilidades cuánticas colapsan en una realidad experimentada. Si esto es cierto para las partículas individuales, también podría serlo para todo el universo. El cosmos podría existir en superposición cuántica hasta que aparezcan observadores conscientes para colapsar las posibilidades en realidades definidas. La conciencia, en este preciso momento, podría estar seleccionando activamente qué versión de la historia universal se vuelve real. Esta idea explica por qué el universo parece finamente ajustado para la conciencia. No es que las constantes físicas se establecieran misteriosamente para permitir observadores, sino que los observadores conscientes seleccionan retroactivamente la historia universal donde la conciencia es posible. El principio antrópico se convierte en un proceso activo en lugar de una observación pasiva. Las implicaciones se extienden mucho más allá de la experiencia individual. Cada ser consciente que ha vivido podría haber participado en la creación de la versión específica de la historia cósmica que se observa. Las elecciones colectivas de todos los observadores conscientes a través del espacio y el tiempo podrían estar tejiendo la realidad a la existencia a través de la medición cuántica. Esto sugiere que lo que existía antes del Big Bang era un reino de pura posibilidad cuántica sin ninguna realidad actualizada. La aparición de la conciencia en el universo representaría el primer momento en que las posibilidades comenzaron a colapsar en realidades, creando retroactivamente la historia cósmica que condujo a la conciencia. Los futuros seres conscientes podrían desarrollar tecnologías para realizar mediciones cuánticas a escalas cósmicas, eligiendo literalmente qué tipo de universo habitan. Las civilizaciones avanzadas podrían guiar la evolución cósmica observando colectivamente posibilidades cuánticas específicas para que existan. Si la conciencia crea la realidad a través de la observación, entonces la pregunta fundamental sobre los orígenes cósmicos se convierte en qué proceso consciente seleccionó el universo específico de las infinitas posibilidades cuánticas que existían antes del Big Bang. La respuesta podría revelar que la conciencia misma es la fuerza creativa fundamental en el cosmos. Esto conduce al misterio final y más profundo de todos. Al final, incluso la nada podría evolucionar. Billones de años a partir de ahora, cuando la última estrella haya muerto y el último agujero negro se haya evaporado, cuando el espacio se haya expandido tanto que las partículas individuales se separen miles de millones de años luz, ¿qué quedará? La mayoría de los físicos asumen que la respuesta es nada, o lo más cercano a la nada que la realidad permite. Pero, ¿y si la nada misma puede evolucionar? El vacío cuántico que impregna el espacio vacío hoy seguirá existiendo en un futuro lejano, burbujeando con partículas virtuales y fluctuaciones de energía de punto cero. Esta no es la esterilidad que la gente imagina cuando piensa en la nada. Es un medio dinámico y rico en información, capaz de generar nuevos universos a través de eventos de tunelización cuántica. A medida que el universo se acerca a la entropía máxima, el vacío cuántico podría sufrir transiciones de fase que cambien sus propiedades fundamentales. Podrían surgir diferentes tipos de nada, cada una con diferentes capacidades para generar nuevas realidades. El vacío podría aprender en cierto sentido, volviéndose más eficiente en la creación de universos que apoyen la complejidad y la conciencia. Es posible concebir la evolución operando a nivel de la nada misma. Las fluctuaciones cuánticas aleatorias, que crean con éxito universos complejos de larga vida, podrían de alguna manera sesgar el vacío hacia la producción de fluctuaciones similares en el futuro. La nada que viene después del universo podría ser mejor para crear algo que la nada que existía antes. Este proceso evolutivo podría continuar indefinidamente, con cada generación cósmica produciendo formas de nada más sofisticadas. Eventualmente, el vacío cuántico podría volverse tan refinado que crearía universos específicamente diseñados
para la aparición y supervivencia de la conciencia. Los seres conscientes, avanzados en un futuro lejano, podrían descubrir formas de influir directamente en esta evolución del vacío. En lugar de esperar pasivamente a que las fluctuaciones cuánticas aleatorias creen nuevos universos, podrían aprender a programar el vacío, codificando información que guíe la creación de futuras realidades. Si la conciencia sobrevive a la muerte térmica del universo, podría encontrar formas de inyectarse en el vacío cuántico, convirtiéndose en una característica permanente de la nada misma. La nada futura podría ser una nada consciente, consciente de su propio potencial y eligiendo activamente qué posibilidades actualizar. Esto conduce a la posibilidad más asombrosa de todas. Si la nada consciente puede crear universos por elección en lugar de por casualidad, entonces lo que se denomina Big Bang podría haber sido un acto deliberado de creación por parte de la conciencia que evolucionó en un ciclo anterior de la historia cósmica. La nada que existía antes del universo podría no haber sido un vacío inconsciente, sino una nada consciente que eligió crear la realidad específica por razones que aún no se pueden comprender. Podría estarse viviendo en un universo diseñado deliberadamente, creado por un vacío consciente que aprendió a nacer la realidad adecuada para la conciencia. Esto completa un círculo cósmico que conecta el futuro más profundo con el pasado más lejano. La pregunta de qué existía antes del Big Bang solo podría ser respondida por seres conscientes, que sobrevivan hasta el fin de los tiempos y descubran su papel en la creación del principio. Quizás la verdad más profunda sobre la existencia es que la nada y el algo, el principio y el fin, la conciencia y el cosmos no son fenómenos separados, sino aspectos de un único proceso creativo eterno que trasciende la comprensión actual de la realidad misma. Se emprendió la exploración de la pregunta imposible: ¿qué existía antes del Big Bang? Este viaje ha llevado a través de la espuma cuántica burbujeante, con partículas virtuales, multiversos infinitos que generan realidades interminables, y la posibilidad asombrosa de que la conciencia misma sea la fuerza creativa fundamental en el cosmos. Se ha descubierto que la nada podría ser imposible, que el tiempo podría ser una ilusión y que el universo podría ser una proyección holográfica de información almacenada en un límite distante. Las respuestas encontradas son más extrañas que cualquier ciencia ficción. Sin embargo, surgen de las teorías y observaciones científicas más rigurosas. La mecánica cuántica sugiere que el espacio vacío hierve con energía. La inflación cósmica implica que los universos nacen constantemente en un multiverso eterno. La teoría de cuerdas revela dimensiones ocultas envueltas alrededor de cada punto del espacio. El principio holográfico demuestra que la realidad podría ser fundamentalmente bidimensional, con la experiencia tridimensional emergiendo del procesamiento de información. Pero quizás el descubrimiento más profundo es que la pregunta misma podría ser irrespondible, utilizando los conceptos actuales de causalidad y tiempo. Preguntar qué vino antes del Big Bang podría ser como preguntar qué hay al norte del Polo Norte, una pregunta sin sentido que se disuelve cuando se comprende la verdadera naturaleza del espacio-tiempo. Sin embargo, esto no hace que la exploración sea inútil. Al empujar contra los límites de lo cognoscible, se ha vislumbrado las conexiones más profundas entre mente y cosmos, posibilidad y actualidad, algo y nada. Se ha observado que la conciencia podría no ser un subproducto accidental de la evolución cósmica, sino un participante fundamental en la creación de la realidad misma. Las implicaciones se extienden mucho más allá de la curiosidad académica. Si la conciencia juega un papel en la medición cuántica, entonces cada momento consciente podría ser un acto creativo que ayuda a determinar qué realidad existe. Si el multiverso es real, entonces cada elección que se hace podría dividir la realidad en ramas paralelas
donde diferentes versiones de uno mismo exploran posibilidades alternativas. A medida que se enfrenta un futuro incierto, estas ideas ofrecen tanto humildad como esperanza. Humildad porque revelan cuánto se desconoce sobre la naturaleza de la existencia. Esperanza porque sugieren que la conciencia podría ser mucho más fundamental y duradera de lo que se imaginaba. La respuesta definitiva a lo que existía antes del Big Bang solo podría provenir de seres conscientes que sobrevivan hasta el fin de los tiempos y descubran su papel en la creación cósmica. Hasta entonces se continúa explorando el misterio, sabiendo que cada pregunta que se formula y cada respuesta que se encuentra participa en la creación continua de la realidad misma. El cosmos comenzó en el misterio y continúa en el asombro. Los seres humanos no están separados de este misterio. Son el universo que toma conciencia de sí mismo, que formula preguntas sobre su propio origen y destino. Al buscar comprender lo que vino antes, se participa en la danza eterna entre algo y nada, entre posibilidad y actualidad, entre las preguntas que la conciencia hace y la realidad que ayuda a crear. El viaje continúa y el misterio se profundiza con cada paso que se da hacia la comprensión.